Voy a tratar de narrar esto en un orden que tenga sentido, ya que mi mente ha decidido borrar por completo muchos de los recuerdos de esta etapa de mi vida. Hoy os quiero contar mi experiencia en el bachillerato de artes, pero no puedo empezar simplemente por ahí, necesitamos algo de contexto primero. Cuando me gradué de la secundaria ni siquiera sabía aún si había pasado el curso de verdad, porque las ceremonias se la hacen a todos los alumnos. A algunos de nosotros incluso nos faltaban por saber algunas notas finales, por ello no disfruté todo lo que me hubiera gustado disfrutar aquel día. Por suerte no tardé en enterarme de que lo había conseguido. La liberación que sentí en ese momento fue increíble. Pasó el verano y ahora tocaba decidir qué bachillerato quería hacer. Yo lo tenía muy claro, necesitaba hacer bachillerato de artes, porque mi sueño es ser animadora, storyboarder, diseñadora de personajes o cualquier cosa que tenga que ver con las producciones animadas. El único problema era que en mi actual instituto no había artes, así que tuvimos que buscar otro sitio donde poder inscribirme. Solo encontramos un solo instituto por la zona que tuviese artes, así que no teníamos de otra que probar suerte allí. No entré. Artes es de las más solicitadas y al ser el único instituto que daba ese bachillerato había demasiada demanda. Ese año lo pasé en mi anterior instituto haciendo bachillerato de ciencias. Mis amigos se fueron a otros institutos, algunos incluso se fueron al instituto que me rechazó y me sentí bastante sola ese año. Por suerte algunas de mis amigas seguían conmigo, pero yo estaba destrozada y eso se reflejó en mi actitud en clase. Mis profesores estaban preocupados porque ellos siempre han sabido qué es lo que quería hacer desde muy pequeña. A mitad de año pedí cambiarme a letras porque en ciencias no me estaba enterando de absolutamente nada y para mi sorpresa accedieron. Solo para encontrarme de cara con latín, cosa que mis demás compañeros ya tenían más aprendido por haber estado otros años en clases de esta asignatura. De lo único que me acuerdo de ese año fueron los dibujos que hacía en mis cuadernos tratando de hacer algo durante las clases. Lo que más me gustó fue cuando por fin se acabó el año. No solo porque mi tortura se había acabado, no, sino porque de las últimas cosas que dimos en tecnología fue Blender. Ese fue el momento en el que más feliz me sentí en todo el curso. Sentí que por fin estaba haciendo algo que de verdad me servía. Incluso me presenté a un concurso junto con una amiga mía y ¡ganamos! En realidad hice yo casi todo, y como dato curioso, como no sabía cómo animar en este programa todavía, todas las figuras están animadas independientemente. No sabía muy bien qué estaba haciendo, pero quedó bien. Bueno, y así es como se ve esto desde atrás. Y este es el escenario entero, que pretende ser como una especie de salón con una ventana. También animé una cámara que giraba alrededor del escenario y que se paraba unos minutos para poder ver al perro y al gato. Incluso después de ese concurso comencé a experimentar un poco con los colores y las texturas para darle un poquito más de vida, pero no llegó a mucho, como estáis viendo. Y bueno, que me voy por las ramas, mejor volvemos a la historia principal. Por fin se acabó el curso y bajé las escaleras de ese instituto por última vez. Decidí volver al instituto en el que me rechazaron y quemarlos a todos. Y hablé con el director en persona para barajar alguna opción. Y fue entonces cuando me propuso bachillerato nocturno. No estaba para nada solicitado, así que no tuve ningún problema en entrar. Se acabó el horario normal, debía ir por la tarde para salir por la noche. Sabía que iba a ser un reto bastante tedioso, pero aún así acepté. Me comentó que la única asignatura que había aprobado en mi bachillerato anterior, que era tecnología, la convalidaba con una asignatura llamada volumen, así que no tendría que hacerla. Pero pedí dar esa asignatura también. Pensé que al tratarse de una asignatura relacionada con dibujo podría ayudarme a aprender ciertas bases y no quería perderme nada que pudiese servirme en el futuro. ¡Qué equivocada estaba! Ahora sí comienza la pesadilla. Para empezar, somos 3 en clase. ¡Qué bien!, pensarán algunos. No hablaba con nadie, todos eran mucho más mayores que yo. Los recreos, si se podían llamar así, los pasaba sola. Bueno, ¿y qué tal las clases?, os preguntaréis.
Estuvimos meses sin una profesora de arte. No empezamos a dar ni una sola asignatura relacionada con arte, creo que hasta después de un mes desde que empezó el curso. Mi asignatura favorita, Historia del Arte. El profesor que la daba era súper divertido y sabía enseñar de verdad. Aún guardo una pluma hecha de bambú tallada por él mismo que usamos una vez para pintar con tinta china. De lengua ni me acuerdo. La profesora era muy maja, eso sí. Un día por fin nos dicen que vamos a tener profesora de arte. ¡Y vino! Pero tuvo un accidente y al final nos volvimos a quedar sin profesor. Después de un tiempo, por fin tuvimos una profesora de arte definitiva. Recuerdo que un día esta profesora nos dio un montón de papel a cada uno y nos dijo: este es el examen, estudiarlo. Así, sin explicar absolutamente nada. Yo estaba flipando. En cuanto a lo que hicimos en las clases, pues estudiamos un poco de volumen haciendo bodegón con algunas figuras y jarras. Después nos hizo hacer una manualidad con papel. Durante el proceso me quemé con una pistola de silicona y tuve una ampolla en el dedo por bastante tiempo. Tampoco me acuerdo muy bien de sus correcciones o consejos. La verdad que no me acuerdo de mucho, pero hay algo que nunca se me va a olvidar. Nos hizo hacer un examen en el que teníamos que replicar una máscara de una cara con barro, sin habernos explicado nada antes. No sabía si estaba manejando bien el barro, no sabía si estaba tomando bien las proporciones, no sabía absolutamente nada. Simplemente nos dijo: ¿veis esta cara? Pues tenéis que hacerla igual. Yo ya no podía más, mi estado de ánimo era nefasto, estaba por los suelos. A todo esto hay que sumarle problemas que estaban pasando en casa. ¿Cómo aguantaste, Inter? ¿Cómo aguantaste un año entero?, os preguntaréis. Una tarde, mientras dábamos lengua, decidí escribir algo en la mesa. Un simple «Hola, ¿hay alguien ahí?». Al día siguiente no esperaba nada, pero qué sorpresa me llevé cuando vi que alguien había contestado. Alguien que iba al instituto por la mañana. Comenzamos a hablar escribiendo en la mesa. Yo me hacía llamar L y la otra persona J. Hubo un momento en el que alguien comenzó a borrar nuestras respuestas de la mesa y decidimos pasarnos al papel. Lo escondimos en la cajonera y nos contestábamos cuando podíamos. Empezamos a hablar de todo, de nuestros videojuegos favoritos, de lo que nos gustaba, de lo que nos pasaba, sobre todo de cómo nos iba en los exámenes. Incluso dibujábamos gatos en las cartas. Sigo guardando muchas de ellas y tengo la pegatina de una lechuga que me regaló en una de nuestras conversaciones. Me pregunto si J seguirá teniendo la carta de Jolteon que le regalé. Llegó un momento en el que iba a clase solo para hablar con J. Era mi única motivación para ir al instituto de noche durante las estaciones frías. Alguna vez también me salté clase. Me sentaba en un banco y me ponía a escribir mis historias o a ver los directos de Filsa Minecraft. Le debo mucho a Filsa, mi streamer favorito sin duda. Pasaron los meses y por fin llegó verano. Nuestra profesora de lengua nos habló de un evento donde podíamos ir a ver diferentes opciones de FPs, cursos u otras universidades. Yo asistí al evento. Decidí probar suerte a ver si encontraba algo en lo que me pudiese meter sin tener bachillerato hecho. Entonces lo vi, una salida, algo que me devolvió la esperanza. Una academia de animación que daba clases de animación 2D, precisamente la animación que yo quería estudiar y no se necesitaba bachillerato para entrar. Se me iluminó la vida. Uno de los últimos días de bachillerato le propuse a J que nos viésemos en persona para conocernos y aceptó. Nos vimos, charlamos un rato y jamás nos volvimos a ver después de ese día. Si por alguna casualidad estás viendo este vídeo, quería darte las gracias. Gracias por hablar conmigo durante todo ese año. Acabó el curso y ni siquiera recuerdo ir a por el boletín de notas. Estaba deseando que pasase el verano porque por fin lo había conseguido. Había entrado justo donde quería estar. Pero esa es otra historia. Y bueno, espero que os haya gustado. Por favor, seguid siempre vuestros sueños, no importa lo difícil que sea conseguirlos, y da igual qué camino recorráis, no hay ningún camino correcto. Me ha costado bastante escribir este guión, no solo porque no me acuerdo bien de lo que pasó, mi mente ha borrado muchas cosas, como ya dije, sino porque es el primer vídeo que hago hablando sobre mi vida y no sabía muy bien cómo hacerlo. Sin nada más que decir, me despido, muchas gracias por ver y escuchar. Hasta el próximo vídeo. ¿Cuánta gente puede decir que ha estado en los 3 bachilleratos?